Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. En esta ocasión vamos a mostrar la importancia de definir un proceso, qué es definir un proceso y cuál es su relación con el análisis estadístico. Un proceso es una secuencia ordenada de pasos o actividades que utiliza las entradas y la transforma en salida para el cliente. De la entrada hay unas actividades y se produce una salida. Como todo proceso, importante que agregue valor. Algo debe hacer el proceso para justificar su existencia. En la entrada tomamos o están presentes las variables X, que las vamos a llamar variables X de entrada. Durante las actividades del proceso van a existir, están presentes también variables X, que las vamos a llamar variables X de proceso. Y en la salida están las variables Y o variables de salida o variables de resultado. Entonces, ¿cuál es la importancia estadística de este concepto y la importancia dentro de un proyecto de mejora continua? Tener en cuenta que el resultado de las Y ocurre en razón a lo que sucede y cómo interactúan tanto las X de proceso como las X de entrada. Ante un resultado no deseado en las Y, nosotros debemos intervenir el proceso. Debemos ejecutar cambios y mover algunas de las X para lograr que las Y logren el resultado deseado. Los métodos estadísticos solo podrán ser efectivos en la medida que haya correspondencia entre los datos y el proceso que se pretende analizar y mejorar. En ocasiones cometemos el error de empezar a analizar datos sin haber definido un objetivo, un propósito y sobre todo sin tener claro el proceso que debe originar esos datos. De pronto ustedes habrán escuchado que dicen, no, en esta empresa se generan demasiados datos, pero no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? Y entonces, como ya tenemos datos, empezamos a analizar datos sin antes cumplir con unos pasos metodológicos, como por ejemplo, primero, antes de tener datos, yo debo definir un objetivo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero resolver, qué es lo que quiero caracterizar. Debemos validar la correspondencia entre el proceso que ha generado los datos y el proceso que queremos mejorar. Y básicamente, ambos deben ser el mismo proceso. Como parte de la metodología para llevar un proyecto de mejora continua o para hacer un análisis de datos, debemos construir un mapa de proceso. Un mapa de proceso proporciona una comprensión común y precisa del proceso que se debe mejorar. Podemos asumir que todos aquellos resultados no deseados y problemas recurrentes que nos preocupan siempre estarán a la salida de un proceso. Adicionalmente, las causas de los problemas que se detectan a la salida de un proceso estarán en las entradas o en los pasos de transformación de dicho proceso. Es decir, aquí he dicho que los problemas siempre son expresados por las variables Y del proceso.
pero las causas de esos problemas muy probablemente estarán en las variables X de entrada o en las variables X de proceso, o en ambas. Se pueden construir muchos mapas de un mismo proceso, todos ellos con distintos niveles de detalle. Es importante tener en cuenta que el nivel de detalle para un mapa de proceso no tiene límite. Vamos a presentar un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos construir un mapa. Aquí estaríamos hablando no de un mapa de proceso, sino de un mapa geográfico de la ciudad de San Antonio, Texas. Pero ese mapa lo podemos construir a distintos niveles de detalle y según el punto de vista. Entonces vamos a imaginarnos que el mapa es una fotografía que se toma desde una aeronave a cierta altura. Entonces este sería el primer mapa que tendríamos, a una aeronave que va a mucha altura o quizá un satélite. Y aquí podemos ver el estado de Texas donde se encuentra San Antonio, pero estamos a tanta altura que tenemos poco nivel de detalle como para ver la ciudad de San Antonio, aunque sí veamos el resto de estados de los Estados Unidos. Pero si bajamos el nivel de la aeronave, vamos a aumentar el nivel de detalle del mapa. Miremos. Aquí ya estamos viendo el estado de Texas con mayor detalle. Aquí vemos la ciudad de San Antonio, vemos Dallas, Houston, Austin. La aeronave está a menor altura respecto al mapa anterior y por eso tenemos mayor nivel de detalle. Es más, alcanzamos a mirar algunas vías principales. Aquí bajamos más la altura de la aeronave y ya vemos Texas con mucho mayor detalle. Ahí está San Antonio, pero también vemos algunas ciudades que no aparecían anteriormente. Miren, aquí está San Angelo, Abilene, College Station. Por acá tenemos Andrews. Y ya vemos muchas más vías. Nuevamente bajamos la altura de la aeronave y tenemos un mapa con mucho mayor detalle. Aquí ya estamos solamente en San Antonio y tenemos tanto detalle de San Antonio que podemos observar el zoológico, el centro, el museo de arte y el college. Y aquí en color blanco se verían las vías de San Antonio. Entonces, y pudiéramos hacer un mayor zoom hasta ver incluso detalles de las viviendas. Lo que queremos mostrar es que yo puedo construir un mapa de proceso con distintos niveles de detalle. Eso es muy importante cuando veamos el concepto de SciPoc. Elaborar un mapa de alto nivel se refiere a que nuestro mapeo tendrá un nivel de detalle para comprensión general. Si por ejemplo estamos en la etapa de definir de un proyecto Six Sigma, nos permita delimitar nuestros objetivos y visualizar la definición clara de ellos, restricciones y alcance del proyecto. Posiblemente ese no será el nivel de detalle que nos lleve a detectar la causa raíz de nuestro problema, pero será una gran guía. Entonces, cuando veamos la herramienta SciPoc, ahí vamos a construir un mapa de alto nivel. Según el concepto anterior,
se refiere a alto nivel de la aeronave, desde donde estamos fotografiando el mapa. Y se refiere a que va a haber poco detalle del proceso, un detalle general y de información a nivel gerencial. Ese mapa de alto nivel es muy útil en las primeras etapas de un proyecto de mejora. Nos ayuda sobre todo en la etapa definir, para definir de buena forma el proyecto. La herramienta SciPoc contiene un mapa de alto nivel del proceso estudiado. Si usted quiere elaborar un mapa de proceso de alto nivel, tenga en cuenta elaborar el mapa de proceso para reflejar el funcionamiento real y actual del proceso, el cómo es, y no para reflejar el funcionamiento ideal de dicho proceso, el cómo debiera ser. En la mayoría de las empresas existen procesos estandarizados. Los procesos ya están dibujados o están en algún software. Nuestra recomendación es no utilizar esos mapas de proceso. Nuestra recomendación es ir al Gemba, ir al campo, ir a la planta, ir al proceso, ir a donde se está ejecutando dicho proceso y observar lo que está pasando en ese momento. Eso es, y nos permitirá reflejar el cómo es, no el cómo debiera ser. Representar el mapa de proceso entre 4 y 6 actividades o pasos. En etapas superiores de un proyecto de mejora, probablemente se necesitará elaborar mapas de proceso con mayor nivel de detalle, por lo general entre 10 y 30 o más pasos, según el proceso. El nivel de detalle debe ser el adecuado para resolver nuestros problemas. Es probable que ese nivel de detalle deba ir aumentando progresivamente con el proyecto. ¿Cuáles son los beneficios de un mapa de proceso? Comprender el proceso, comunicar el funcionamiento del proceso. Aquí me voy a detener para hacer énfasis en que un mapa de proceso es una poderosa herramienta de comunicación y muy necesaria en un proyecto de mejora continua. Recuerden que un proyecto no lo realiza una sola persona, sino un equipo de personas. Un mapa de proceso ayuda a que todo el equipo de personas tengan un conocimiento, un entendimiento común de cómo funciona el proceso. Además, si queremos mostrar, queremos comunicar a otros interesados en el proyecto o al gerente del proyecto cómo funciona el proceso, a través de un mapa será más adecuado. Detectar actividades que no agregan valor, identificar cambios que se deben ejecutar, identificar tiempos de ciclo, puntos de control, cuellos de botella. Ahora vamos a mirar en qué consiste la herramienta SciPoc y cómo se construye. La palabra SciPoc es un acrónimo en el idioma inglés de las palabras suppliers, que indica proveedores, inputs, que quiere decir entradas, process, que quiere decir proceso, outputs, que quiere decir salidas, y customer, que quiere decir cliente. SciPoc. El uso del SciPoc es importante para desarrollar una visión de alto nivel del proceso,
evitar que se aumente indiscriminadamente el alcance de un proyecto. A través del SIPOC vamos a lograr una delimitación adecuada, sin que sobre mucho, sin que falte nada, del proceso que debemos intervenir. Asegurar enfoque hacia el cliente. Uno de los aspectos importantes que se identifica en el SIPOC es el cliente. Identificar las variables críticas del proceso o CTQs y que son importantes para el cliente. Identificar las variables X que pueden afectar la salida del proceso. Consejos para la correcta elaboración de un SIPOC. Dar nombre al proceso que se quiere mejorar. Identificar el punto de inicio del proceso y el punto de finalización de dicho proceso. Identificar las actividades principales o pasos del proceso y su secuencia lógica de ejecución. Recuerden que en el SIPOC tendremos un mapa de alto nivel y en ese caso la cantidad de actividades está restringida entre 4 y 6. Identificar el cliente de la última actividad y especificar la salida para este cliente. Identificar entradas y proveedores para la primera actividad. Identificar el ciclo transaccional del proceso. Esto quiere decir, ese proceso que yo dibujo en el SIPOC, cuántas veces se ejecuta por hora, o cuántas veces se ejecuta por día, o cuántas veces se ejecuta o repite por mes y o por año. Identificar las variables X que están a la entrada del proceso. Identificar las variables X que están en cada uno de los pasos o actividades del proceso. Identificar las variables Y que están a la salida del proceso, es decir, después de la última actividad. Y una vez elaborado el SIPOC, hagámonos unas preguntas de validación. ¿El proceso que hemos mapeado es efectivamente el proceso indicado? Es decir, en ese proceso se puede localizar el problema y probablemente se pueden localizar las causas de dicho problema. Las variables Y que hemos identificado permiten expresar y cuantificar el problema. En caso de una respuesta negativa a estas preguntas, lo que debemos es revisar y hacer algún tipo de modificación al SIPOC. Las variables X que hemos identificado nos pueden conducir probablemente a solucionar el problema. Este es el diagrama que vamos a utilizar para nuestro SIPOC. Aquí en el cajón del centro va a ir el nombre del proceso a mejorar. En los cajones de la parte inferior, cada cajón corresponde a un paso o actividad del proceso y ahí debe ir el nombre de cada uno de esos pasos o actividades. Esta sección es para dar el nombre a cada una de las salidas del proceso. Recuerden que salida del proceso es todo aquello que está después de la última actividad. Esta sección es para dar nombre a cada una de las entradas del proceso. Y recuerden que entrada es todo aquello que se requiere para que inicie el proceso, todo aquello que debe estar antes del primer paso.
Cada entrada debe estar relacionado con su respectivo proveedor. Y cada salida debe estar relacionada con el cliente que recibe dicha salida. Puede ser posible que haya varias salidas para un mismo o un único cliente. Puede ser que haya varias entradas suministradas por un mismo proveedor. Como decíamos que aquí va el nombre del proceso a mejorar y aquí van nombres de actividades, la recomendación es escribir verbos. Los nombres de un proceso deben denotar acción. Entonces, aquí por ejemplo, no debería uno escribir algo como orden de compra. Quedaría mejor decir elaborar orden de compra. Para definir tanto las entradas como las salidas se deben utilizar nombres propios. Las variables y son aquellas que se miden a los elementos de salida del proceso. Las variables X que se miden a los elementos de entrada del proceso las vamos a llamar X de entrada. Pero hay otras variables X que se miden durante los pasos de transformación o actividades del proceso y las vamos a llamar X de proceso. Nuevamente recordar, estas variables Y son medidas sobre las salidas de este proceso, que es todo aquello que está después del último paso. Y estas X, que son medidas a los elementos de entrada, que son aquellos que se requieren antes del primer paso. Y la idea y nuestro valor agregado aquí es, en este cuadro, hacer lo que llamamos un inventario de variables. Una vez hayamos definido tanto las X de entrada como las X de proceso y las variables Y o variables de salida, las vamos a clasificar de acuerdo al concepto estadístico de tipo de variables. Cuáles son cuantitativas, cuáles son cualitativas, cuáles son continuas, discretas, nominales u ordinales. Esa es la idea. Por eso es que hay una conexión entre mapear el proceso, gestionar la herramienta SciPo y el análisis de datos. Porque queremos hacer una muy buena definición, un muy buen inventario de variables. Cuando yo tengo este inventario de variables que surgió de un buen análisis y definición de mi proceso, yo sé qué información es la que requiero analizar para poder mejorar mi proceso, independiente de si estas variables están o no están disponibles en el momento. A continuación, a través del siguiente ejemplo, vamos a hacer el recorrido metodológico desde construir el SciPo hasta determinar nuestro inventario de variables. Entonces vamos a hablar del proceso que se llama elaborar una fotocopia. Los pasos son: original sobre la pantalla, cierre la cubierta, fije ajustes deseados, presione Start, retire originales y copias. La salida es la copia, lo que quedó después de este último paso. ¿Quiénes reciben esa salida? Hay dos clientes, usted, el archivo. Para poder iniciar este primer paso, ¿qué se requiere? Las entradas: copiadora, papel, tóner, energía, original.
¿Quiénes proveen cada una de esas entradas? Hay un fabricante de la fotocopiadora, un proveedor de suministros de oficina nos provee papel y tóner, la empresa de energía provee la energía y usted provee el original. Como ya tenemos elaborado nuestro SciPo, entonces ahora vamos a mirar que sobre las salidas es que definimos las variables y de salida. Sobre las entradas es que definimos las variables x de entrada y sobre los pasos del proceso vamos a definir las variables x de proceso. De ahí sale nuestro inventario de variables. ¿Cómo definir las variables y de salida? Entonces hay una pregunta básica. ¿Cuál es la salida? En nuestro ejemplo es la copia. Segunda pregunta, ¿qué medidas debemos tomar a esa salida? En nuestro ejemplo, ¿qué medidas debemos tomar a esa copia? Entonces, hemos definido en nuestro ejemplo unos indicadores de efectividad, es decir, de cumplir las expectativas del cliente, del usuario de la fotocopia. Son ellas: presencia de manchas, sí o no; nitidez de la copia en un puntaje de 1 a 10; centramiento de la copia, sí, no. Además hemos definido unos indicadores de eficiencia, es decir, ya no mirando al cliente, al usuario de la fotocopia, sino al negocio como tal. ¿Cuál es el costo unitario de esa copia? ¿Cuánto es el tiempo de salida de esa copia? ¿Hay desperdicio? ¿Hay hojas dañadas? Para definir las X de entrada, entonces antes queremos hacer una aclaración. Imaginemos que si un proceso fuera perfecto, no sería necesario interesarnos por las variables X. Las X se vuelven importantes cuando las variables Y de salida no cumplen los requisitos del cliente. Y en ese momento uno dice, ¿qué podemos hacer para mejorar o corregir? Ese qué hacer, ese corregir y mejorar, la respuesta está en las variables X. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las entradas? En nuestro ejemplo son la copiadora, el papel, el tóner, la energía y el original. Entonces ahora debemos para cada entrada preguntarnos qué variable sería importante medir y que dichas variables nos puedan ayudar a detectar la posible causa de un problema y a corregir o mejorar el proceso. Respecto a la copiadora, entonces le vamos a medir la antigüedad. ¿Cuánto uso tiene esa copiadora? En cuanto al papel, el tipo, el color, la blancura, el gramaje, la humedad. En cuanto al tóner, la marca, el nivel en que se encuentra el tóner actual, si es un tóner original o recargado. En cuanto a la energía, el voltaje, la intensidad, la estabilidad. Y en cuanto al original, su nitidez, su blancura, si hay o no presencia de manchas. En cuanto a las variables X de proceso, entonces recorramos el proceso nuevamente. Los pasos de transformación. Y entonces hemos definido algunas variables. ¿Está el original sobre la pantalla? ¿Está la cubierta cerrada? ¿Cuál es el nivel de ajuste de contraste? Pudiera ser en porcentaje o según los valores que tenga el equipo. ¿Qué selección se ha hecho en cuanto a la calidad de impresión? Si es calidad presentación o calidad borrador, ecológica.
cantidad de hojas que hay en la bandeja de papel, tiempo entre dar start y retirar el original. Y aquí entonces tenemos ya nuestras variables, las que hemos definido, organizadas. Las X de entrada, las X de proceso y las variables Y de salida. Organizadas de acuerdo al tipo de variable. Mírenlas. Con el ejemplo que acabamos de ejecutar, espero les haya quedado claro el procedimiento que sugerimos, que es trascender de la construcción del SciPy y lograr llegar hasta el inventario de variables. Ahí ya tendremos el panorama completo. Pero si no les ha quedado aún completamente claro, vamos a hacer un segundo ejemplo, un poco enfocado a un proceso de manufactura. Nuestro proceso es fabricar botellas PET, como las botellas en que se empacan los refrescos. Este proceso consiste en calentar la preforma como primer paso, cargar preforma al molde, estirar la preforma, soplar la botella, liberar, enfriar y secar la botella. Como salida de este proceso, después de este último paso, está la botella de PET. ¿Quién recibe esta botella de PET en nuestro proceso? Es un proceso subsiguiente llamado empaque. ¿Cuáles son las entradas? Es decir, ¿qué es lo que se requiere para iniciar este primer paso? Entonces se requiere la preforma, el molde, la máquina sopladora, energía y operario, entre otras. Recuerden que es bastante difícil uno pretender colocar todas las entradas aquí. Entonces uno coloca las principales o las que le interese resaltar. ¿Quiénes son los proveedores? Hay un fabricante de preformas. El cliente que usará la botella nos suministra el molde. Nuestra área de mantenimiento nos entrega disponibilidad en la máquina sopladora. Una empresa de energía nos provee el servicio de energía eléctrica y diremos que el operario es proporcionado por el área de recursos humanos. Este es el SciPy. Una vez tenemos el SciPy construido, entonces pasemos a ubicar las variables. Sobre la salida vamos a medir las variables Y. Sobre las entradas mediremos las variables X de entrada y sobre los pasos del proceso mediremos las variables X de proceso. En nuestro caso, ¿cuáles pueden ser? Como variables Y de salida, recuerden la pregunta. ¿Cuál es la salida? Es la botella PET. ¿Qué medidas debemos tomar a esa botella PET? Como indicador de efectividad, de cumplimiento, de calidad, de funcionalidad de la botella. ¿Hay presencia de puntos negros? ¿Hay presencia de burbujas de aire? Nivel de transparencia, resistencia al impacto, altura, diámetro interno de la boca. Importante a la hora de ajustar una tapa. Como indicadores de eficiencia de nuestro proceso, ¿cuál es el costo unitario de la botella? ¿Cuánto fue el rendimiento en botellas por hora? ¿Y cuál es el desperdicio o número de botellas rechazadas en un periodo de tiempo? Seguramente que debe haber muchas variables y ya cuando tú estés haciendo el ejercicio en tu propio proceso
pues conocerás gran cantidad de variables y serás capaz de diferenciar entre aquellas que son prioritarias y aquellas que no requieren ser ni siquiera nombradas. Para definir las variables x de entrada, recordemos la pregunta clave. ¿Cuáles son las entradas de nuestro proceso? En nuestro caso son la preforma, el molde, la máquina, energía y el operario. Entonces ahora para cada entrada lo que debemos preguntar es a esa entrada qué variable debemos medirle y validar si esas variables que vamos a medir en algún momento nos ayudarán a resolver un problema, a corregir o mejorar el proceso. Entonces a la preforma le vamos a medir cristalinidad, peso molecular, tipo de copolímero, viscosidad. Al molde, su antigüedad de uso, el tipo de fluido de control de temperatura. A la máquina, el tipo de máquina. Energía, el voltaje, la intensidad, la estabilidad. Y al operario, la experiencia, una identificación, entre otras. Y en cuanto a las variables x de proceso, lo que debemos hacer es recorrer cada uno de los pasos del proceso y en cada uno de ellos preguntarnos cuáles son las variables importantes de medir. En nuestro caso, temperatura de calentamiento de la preforma, tiempo de calentamiento de la preforma, humedad ambiental, temperatura ambiental, presión de soplado, velocidad de la sopladora, método de enfriamiento de la botella, y aquí ya tendremos todas las variables que mencionamos organizadas en nuestro inventario, organizadas por dos criterios: el tipo de variable, x de entrada, x de proceso, y de salida, y si son variables cuantitativas continuas, cuantitativas discretas, cualitativas nominales o cualitativas ordinales. Noten que en este caso no han salido variables cualitativas ordinales, pues si no hay, pues no hay problema, no existen. Lo importante es que yo defina las variables importantes de mi proceso y aquellas que me van a ayudar a mejorarlo. Muchas gracias.